Ya, verás, en ecuaciones diferenciales es importante denotar con qué tipo de ecuación vamos a trabajar, ya sea esta ordinaria o parcial. Y pues este curso obviamente que tú estás pasando es ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces no se te debe olvidar abreviar siempre esa materia, ¿no? ¿Cómo la vas a abreviar siempre cuando en vez de escribir las palabras completas, cómo vas a poner? Eso. Edo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, para ese tipo de ecuaciones diferenciales es importante conocer que si es que son, bueno, ya si es que son ordinarias ya las vamos a reconocer y si es que son parciales también, porque depende obviamente cómo esté denotada la ecuación diferencial, si es que está con derivadas parciales o derivadas totales o derivadas normales, ¿no? Y bueno, también es importante reconocer si es que es lineal o no lineal, pero antes de esto de aquí, siempre vamos a reconocer, siempre en primer lugar, cuál es la variable dependiente o cuál es la variable independiente, dado el caso de que sea una ecuación diferencial ordinaria. Porque si es una ecuación diferencial parcial, puede tener una variable dependiente y bastantes variables independientes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, entonces la parcial es la que va a tener varias variables, ¿verdad? Independientes. Independiente. Ajá, varias variables independientes. Y bueno, en este caso, las que nosotros tenemos aquí son ecuaciones diferenciales ordinarias todas, porque no veo en ningún lugar derivadas parciales. No sé si denotas, bueno, ya lo voy a escribir en la pizarra para que veas cómo podríamos denotar una ecuación diferencial parcial, pero ya igual con el tiempo ya te vas adaptando a la nomenclatura. Ya, entonces este enunciado nos dice que veamos si es ordinario o parcial primero, luego si es que es de coeficientes variables o constantes, que también ya te voy a explicar cómo, si es que la ecuación diferencial es lineal o no lineal, y hay que ver, depende a qué función estamos hablando, a qué variable estamos hablando de linealidad o no. El orden de la ecuación diferencial, que también voy a explicar, y así como las variables dependientes e independientes. Ya, ahora vamos a compartir la pizarra. Ahí se ve el ejercicio, el primero que te tocó, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. Primero que nada, en lo que te mencioné, vamos a poner aquí uno. Identificar variables tanto dependiente como independiente. En este caso les voy a abreviar así, ya, variable dependiente y acá abajo variable independiente, ¿te parece? Ya. Ya, entonces, como está dada la ecuación diferencial, ¿cómo lees tú esto de aquí, lo que marqué? Esa es la derivada. Pero ¿cómo la lees? Derivada al cuadrado de y con respecto a la derivada de cuadrada de x. No, está mal leído porque bueno, no sé si se dice leído, bueno, sí se dice, a veces suena feo ya. Bueno, está mal dicho porque en este caso estamos trabajando con derivadas y si tú recuerdas la definición de derivada, tanto geométricamente como matemáticamente, se supone que esta es una razón de cambio y no es una división, ojo con eso, ni tampoco una fracción. Eso que quede claro, ¿ya? No es ni una división ni una fracción. Aquí estamos hablando de una razón de cambio, es decir, la derivada, aquí esto de aquí leería así, la segunda derivada de y con respecto a x, nada más. Segunda derivada de y con respecto a x, ya se entiende que tanto y como x obviamente es de orden 2 aquí, bueno, si es que menciono esta derivada de aquí, solo subrayando esta de aquí es orden 2. ¿Te parece? Porque estamos Sí, hablando de la segunda derivada, ¿no es cierto? sí. Ujú. Y luego me dice más dos veces la primera derivada de y con respecto a x. Si viste cómo leí, derivada de y con respecto a x, es decir, que esta línea de fracción que aparece aquí se lee con respecto, porque Ah, como es una tasa de cambio, se lee así. y la otra sería la tercera derivada de y con respecto a la tercera derivada de x. No, solo la tercera derivada de y con respecto a x, nada más, ya no es La de necesario decir abajo abajo. no. Ajá. Ya. Y luego me dice más x, esto es igual a cero. Entonces, ¿tú cómo vas a reconocer a la variable dependiente? Pues depende cómo está dada la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial y posteriormente las otras derivadas. Claro que al Ujú. inicio del curso se trata con ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, que solo aparece esta derivada que subrayé, no aparece ni de segundo, ni de tercer orden, ni de enésimo orden, solo aparece esta de aquí. Entonces,
para denotar la variable dependiente va a ser la que esté en mi numerador si es que se habla de esta manera. Siempre así, bueno, es vagamente la definición que te estoy diciendo, pero para que reconozcas, siempre la variable dependiente va a estar en el numerador de la derivada. En este caso, y está en el numerador y x Ya, está en el denominador. Pero ojo, no estoy diciendo que esto es una fracción, solamente es para que se vea entendible la situación. Entonces, ya, aquí mi variable dependiente es y mi variable independiente es x. ya. Hasta ahí se entendió eso o no? Sí, sí entendí. Ya. Ahora, mira lo que voy a hacer. Por nociones de encontrar lo demás. ¿Qué más me pedía? Ahora voy a identificar si es que es... ¿Se entiende esas abreviaturas? Ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. Ya, muy bien. Y en este caso, ¿qué tipo de ecuación diferencial crees que es? ¿Ordinaria o ecuación diferencial parcial? Yo diría que creo ordinaria. Ya, es ordinaria. ¿Por qué? Porque no aparece. Tenemos aquí una sola variable dependiente y una sola independiente y tenemos derivadas totales o comunes. La típica que tuviste en cálculo en una variable, por ejemplo, te daban una función y tenías que derivar y aparecía esta derivada, ¿no es cierto? Ujú. Si es que derivabas una vez, si es que reconocíamos que la variable dependiente es y y la independiente es x, porque eso es importante. A ver, pongámosle por aquí cálculo diferencial. Por ejemplo, te daban una función y igual a 5x más 2. Y si te pedían derivar, ¿cómo te quedaba? Podías representar a la derivada de algunas maneras, ¿no es cierto? Podías escribir así, podías escribir y' o podías también poner de y de x, que, o sea, estas notaciones varían de acuerdo al autor. O también podías escribir f' de x y así sucesivamente. A la final, estas de aquí representan la derivada de y con respecto a x. Claro, obviamente si es que y es la variable dependiente y x la independiente, porque no siempre se suele trabajar con estas variables. Por otro lado, suele aparecer de s de t, puede aparecer de y de t o así, o de x de t, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí, Ya, entonces eso te mencionaba, solamente para recordar y cómo aparecía, porque aquí, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuánto me queda en el lado derecho? 5. Ya, ¿no es cierto? Bacán. Ya. Ahora, sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria. Y si es que te piden justificar, ¿por qué? Porque aparecen derivadas, en este caso, totales o derivadas comunes. No aparece ninguna de la forma, digamos así. Por ejemplo, las derivadas parciales se les suele denotar de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a z o a x o así, verás. Así, derivada parcial de y con respecto a x. Esto ya es una ecuación diferencial parcial si es que aparece una ecuación diferencial, digamos, más 5 veces la segunda derivada parcial de y con respecto a x y así sucesivamente. Ahí sí ves cómo cambia. Solo la nomenclatura ya te da a entender qué tipo de ecuación diferencial es, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ya, entonces, bueno, no nos metamos con esto. Esto no corresponde a lo que estamos viendo. Entonces, solamente decimos que es una ecuación diferencial ordinaria. Porque aparecen derivadas totales o comunes. Ajá. Ahora mira lo que voy a hacer acá antes de seguir respondiendo las preguntas. Como ya habíamos dicho, se supone que y es la variable dependiente y x la independiente, ¿no? Sí, Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a pasar por acá abajo y esto va a ser igual a menos x. ¿Qué hice ahí? le pasaste el más x a restar al otro lado, o sea, toda Ajá. la fracción, todo eso le hiciste igualar a x, ya que no sea 0, sino x. Bueno, obviamente primero reconocemos que como x es la variable independiente, Ujú. esta puede pasar al lado derecho para reconocer que la ecuación diferencial, ¿qué más me pedía el ejercicio? Mírale aquí. Nos pide, ya reconocimos si es ordinaria o parcial, es ordinaria, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces le resaltemos esta de aquí. Es ordinaria. ¿Qué más dijimos? El orden todavía no vemos. Las variables dependientes e independientes ya reconocimos, ¿no es cierto? sí, Y ahora nos falta ver si es que tiene coeficientes variables o constantes, lineal o no lineal y el orden, ¿ya? ya.
Ya, a ver, vámonos ahora a contestar que... Por otro lado, también suelen pedirte, pero aquí no piden, por lo que veo, si es que la ecuación diferencial es homogénea o no homogénea. En este caso, ¿qué piensas tú que es? ¿Homogénea o no homogénea? A ver, esa que está abajo. Es que mira, esto de aquí es equivalente a lo de acá, pero ojo, mira, esta está igualada a cero, esta te puede engañar y puedes decir que es homogénea, porque decimos que es homogénea cuando está igualada a cero, pero eso es falso. Sí. Hay que reconocer a veces que hay términos de la variable independiente que hacen que no sea homogénea, o sea, que esté igualada a cero. Por ejemplo, si es que no existiera esta x, ahí yo diría que es homogénea, porque solamente Ah, aparecen las derivadas y no aparece ninguna función con respecto a la variable independiente. ¿Sí se ya. nota? Sí, sí. Ya, pero ahora sí aparece una función con respecto a la variable independiente y esta pude pasarle al lado derecho y entonces esto me hace decir que esta ecuación diferencial es no homogénea. Le puedo abreviar así, ecuación diferencial no homogénea. Ah, ya. Pero eso no nos piden, pero a la final sí es bueno reconocer. A la final luego van a aparecer ejercicios así y te van a preguntar si es homogénea o no homogénea. Ya. Ya, vamos a ver el orden. 3. Orden de la ecuación. Orden de la ecuación diferencial ordinaria. Ya, ¿cómo denotamos el orden? Es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. Puede ser redundante, ¿no? Pero así es la definición. La derivada de mayor orden. Pero mira aquí, por ejemplo, aquí yo tengo y' por la tercera derivada, es decir, la primera derivada multiplicado por la tercera derivada. Ojo, esto nunca va a ser igual a la cuarta derivada. No quiere decir que tú multiplicas una derivada con otra y te va a dar la cuarta derivada. Eso es falso. ¿Alguna vez lo Ya. pensaste así? Ahorita lo pensaste así, multiplicar estas dos Sí, derivadas. sí, sí lo pensé. Ya, eso es falso. No puedes multiplicar y decir que y' por y tercera es igual a y cuarta. No puedes decir eso. Es falso. Ah, Las derivadas no se multiplican. Esto también puedo escribirlo así, mira. Puedo escribirlo como, voy a escribir un paréntesis. Ay, se fue muy... A ver, cierro paréntesis. Y a esta le puedo escribir como y'. Y a esta le puedo escribir como y segunda. Suelen aparecer a veces así las ecuaciones diferenciales y a veces no se reconoce cuál es la variable independiente. Digamos, si es que no estaba hasta x, a veces hay que hacer suposiciones de que y es la variable dependiente porque aquí es obvio que aparece y con las derivadas, ¿no? sí. Y x supondríamos que es la independiente, pero como aquí ya me están dando una pista que aparece un más x, entonces aquí sí puedo decir que la ecuación diferencial es, puedo reconocer que la variable independiente es x. Ujú. Ya, entonces el orden de la EDO es el orden de la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. ¿Tú qué opinas? ¿Es de segundo orden o de tercer orden? De tercer orden. Hagamos algo. ¿Qué podría hacer yo? ¿Crees que es válida la división de derivadas? Tampoco sería válido, ¿no es cierto? No. Aquí, como veo que se está multiplicando y' con y tercera, no puedo asegurar que la ecuación diferencial es de tercer orden. La derivada que está libre es esta de aquí. Entonces, Siempre tomo la libre. o sea, es dependiendo, porque en este caso esta ecuación diferencial te vino de esta forma. Ujú. Ya te voy a explicar otro que yo sé que no te tocó a ti, pero para que le notes. Entonces aquí ponemos orden 2, porque la derivada de Ya. mayor orden y en este caso es por la que está libre, ¿no? Porque es, Ah, ya. como te menciono, no existe la división ni la multiplicación de derivadas. Ya. O sea, es decir, una derivada con otra derivada de orden superior multiplicar no vale. Pero digamos, la regla del producto y la regla del cociente en derivadas sí se vio, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Esas son reglas para derivar. ¿Estás de acuerdo? Ya. Sí, sí. Ya, entonces aquí vemos que la ecuación diferencial es de orden 2. No te vayas a dejar engañar porque tu profesora te pone, digamos, un cuestionario, verdadero o falso. ¿Puedo dividir la ecuación diferencial para la derivada de mayor orden? Falso, no puedo dividir ni Falso. multiplicar. Ya. Entonces hay que estar atentos a todo eso porque son cosas que te pueden poner trampitas y tú ni te das cuenta porque no lo dieron en la clase o quizás te mandaron a investigar y no lo viste. Ya. Vamos a linealidad. Bueno, en general podemos poner linealidad. Con linealidad nosotros sabemos si es lineal o no lineal. Claro que en los libros es redundante, ¿no? Por ejemplo, o sea, había memes que hacían de este tipo de definición de ecuaciones diferenciales. Defina cuándo es una ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial lineal es cuando tiene términos lineales. O sea, suena redundante, ¿no? Pero al final es obvio. Bueno, te voy a mostrar un librito para que veas la definición y te lo voy a compartir después, pero déjame lo abro para que lo veas ya. Ya.
A ver, por aquí está, debe estar por aquí, libros de ecuaciones diferenciales. Ujujú. Ujujú. A ver, ya veo la definición y te aviso. A ver, pam, pam. Se ve, a ver, dime qué es esto. Bueno, no sé si ya has hecho esto. ¿Qué es para ti esta figura que tiene cuadros y conectores? ¿Cómo se llama? No, no me ha indicado nunca. Bueno, esto es un Ya. diagrama, podría llamarse un diagrama de flujo, un diagrama de actividades o procesos, algo así. Bueno, esto es lo que presenta el autor de este libro. Mira, cómo tú debes llevar un curso de ecuaciones diferenciales. Claro que tu docente también te lo mostró, pero de ella lo partió en 3 unidades, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, hay temas que tú no vas a ver, así como los viste con la profesora Jimena Hidalgo, que sí lo abarcó casi todo, creo. Ujú. Ya, bueno, pero esa no es la idea. Bueno, los temas que nosotros vamos a ver, bueno, con tu docente ya mostramos, es el número 3, existencia y unicidad de soluciones. Tenemos, bueno, esto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, no, eso no va parte del curso. Series de Fourier y funciones ortogonales, no, tampoco vas a ver. Soluciones en series de potencia, tampoco creo que le escuché que mencionó, pero No, eso no. Ujú. por si acaso tomarlo en cuenta. Sistemas de ecuaciones de primer orden, sí, vas a ver, y de Sí, segundo orden también. Transformada de Laplace, por A o B razón, por ahí ha de haber, sí creo que lo mencionó porque había en la tercera sí, unidad. Propiedades cualitativas de las soluciones, también mencionó si es que son singulares, si es que son particulares, si es que son explícitas o implícitas, también mencionó eso. Ecuaciones lineales de segundo orden, de primer orden, sí. Ya, todo eso vamos a abarcar. Ahora vamos a ver lo que te mencionaba. A ver, vamos a ver si es que este autor lo tiene. Mira, por ejemplo, aquí, si ves, estas son ecuaciones sí. diferenciales parciales. Si notas solamente la nomenclatura, ya lo puedes ubicar. Mira, por ejemplo, aquí tengo la segunda derivada parcial de W con respecto a X, más la segunda derivada parcial de W con respecto a Y, más la segunda derivada parcial de W con respecto a Z. ¿Qué es notorio aquí? Dime. O sea, cómo se escribe la D, o sea, cómo está escrita la ecuación. ¿Y qué más? ¿Qué te mencioné de Eh, las ecuaciones diferenciales parciales? Que tienen De una lo, variable dependiente y pueden tener y varias. varias variables independientes. Aquí en este caso sería X, Y, Z, X, las Y, Z. independientes. ¿Si Ujú. notas? Sí, Ya, entonces eso es importante. Ya, a ver, veamos por acá. Esto también tu docente te mencionó. Puede venir una ecuación diferencial escrita de esta forma, utilizando diferentes notaciones. Mira, acá tenemos la forma de Leibniz, derivada de Y con respecto a X. Acá te ponen Y prima, Y segunda, Y a la enésima derivada, y así sucesivamente. Bueno, aquí no menciona en este libro, pero quiero que veas lo que te mencionaba, que estaba redundante. Déjame ver si es que está en otro libro. Ujú. Mm, mm, mm. Bueno, ya creo que se perdió ese libro, pero vamos a seguir mejor con nuestro ejercicio para seguir avanzando. Ya, linealidad. Linealidad tengo que ver con respecto a la variable dependiente siempre. Siempre con respecto a la variable siempre. dependiente. Ya. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, veamos. Viéndole de esta forma, existen términos no lineales con respecto a Y. se podría hacer el X. Verás que X es de la variable independiente No, y esta es entonces, lineal a la final porque es de orden 1, pero no ya. tiene nada que ver con la linealidad de la variable dependiente. Siempre tienes que ver en Y. En este caso En solo Y, veo que sí, aparecen las derivadas, si notas. sí, Digamos, si es que te aparecía más Euler elevado a la Y. Por este término de aquí ya podemos decir que no es lineal la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque esta es una función exponencial, ¿no es cierto? sí. Entonces, eso ya no le haría lineal a la ecuación diferencial. Pero viéndolo de esta forma, podemos decir que la EDO es lineal en la variable dependiente. Solamente en la variable dependiente hay que ver linealidad. En este caso, en la ecuación diferencial solo aparecen las derivadas y aparece el menos X.
que corresponde a la variable independiente. Aún así, esta X sigue siendo el lineal porque es de orden 1, de grado 1, ¿no es cierto? Tiene exponente Sí. 1 aunque no se pone. Ojo con eso también. Es importante que tú diferencies orden y grado. Una cosa es orden, eso tiene que ver con las derivadas, y el grado depende a veces de qué tipo de ecuación diferencial estamos tratando. Por lo general, el grado que vamos a nosotros a observar siempre va a ser en las ecuaciones diferenciales de homogéneas, de primer orden, que son diferentes a las de orden superior. Pero eso ya con el tiempo vamos a ir explicando. Hasta ahí se entendió por qué es lineal. Sí, Ya, en otro ejemplo vamos a verle una trampita y ya vemos, ¿ya? A ver, ¿qué nos falta? Coeficientes variables o constantes, ¿no es cierto? sí. ¿Ya qué tiene? ¿Coeficientes variables o constantes? Por ejemplo, mira, aquí la segunda derivada de y con respecto a x se entiende que tiene coeficiente 1, aunque no se ponga, Mm, ¿estás de acuerdo? sí, entonces tiene Y acá tengo un diferente 2. porque hay dos variables. La respuesta es coeficientes constantes. No te confundas variables porque acá tengo 1, acá tengo el 2 y puedo tener el 3. Cuando se Mm, refiere a coeficientes constantes, se refiere a números, es decir, constantes. Puede ser el 1, el 2, logaritmo de 5, que sigue siendo un número, seno de 5 es un número también, pi es un número. Eso se refiere cuando son coeficientes constantes, cuando tienen parte numérica, ¿sí te das cuenta? ya. Pero ¿cuándo sería variable? Por ejemplo, coeficientes variables, pero siempre los coeficientes van a ser con respecto a la variable independiente. Digamos, mi ecuación diferencial puede venir aquí, x por la segunda derivada, y más 2, digamos, ahí, aunque esté aquí un coeficiente variable y acá un coeficiente constante, yo puedo decir que esta ecuación diferencial es de coeficientes variables. No Ay, puedes decir que tiene coeficientes variables y constantes. Claro que es notorio, ¿no? Pero lo que tiene la ecuación diferencial es coeficientes variables. En este caso, si yo le pongo esta X, ¿estás de acuerdo? ya. Sí, sí, solo cuando tiene números es constantes. Ajá. Cuando tienen variables con respecto a la variable independiente, cuando tiene términos con respecto a la variable independiente, más claro. Ahí sí podría ser variables. Entonces, coeficientes constantes. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ya, hasta ahí alguna duda, pregunta, sugerencia. no, todo bien. Hasta Ahí, si quieres, tómale una captura. Igual el video va a ser subido a mi canal de YouTube para que lo veas cuando gustes. Ya. Ahora vamos a ver otro ejemplo de eso. Yo sé que te mandaron solamente a ti los que tienen número 1, pero va a ser importante ver otros ejemplos que sean diferentes. A ver, ¿cuál podría ser de estos de aquí? Es que mira, estos de aquí no me dicen mucho, ¿sí ves? Por ejemplo, viendo el segundo literal, aquí, dime, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? esa ¿Ordinaria o también parcial? sería ordinaria. Ya, correcto. ¿De qué orden es? De orden igual sería 2, Porque la segundo derivada de mayor orden es la segunda derivada, o 2. y biprima. También puedes decirle y biprima. Ya vi primero, ya. Y cuando es solo una derivada, y prima, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. ¿Y es homogénea o no homogénea? A ver, déjame verle. Esa sería, creo que sería no homogénea. No homogénea. ¿Por qué? Porque contiene una función con respecto a la Sí, variable independiente, que es x a la séptima. sí, Entonces, aquí, a pesar de que no tenga digamos, aquí me aparece igual a 1, igual la ecuación es no homogénea, porque ese 1 ya no corresponde a las derivadas. Ese 1 ya hace parte de una función con respecto a x. 1 es una función constante, ¿estás de acuerdo? Si es que sí, hubiera aquí el 1. sí. Ujú. Solo cuando esté igualado a 0 y no aparezcan términos con respecto a la variable independiente, yo puedo decir que es homogénea. Es como el caso Ya. del ejercicio 3. Tengo y' menos y a la séptima es igual a 0. Aquí yo puedo decir que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Estás de Porque no acuerdo? sí, ¿De qué orden es? es primer orden. De primer orden, ¿no es cierto? Porque la derivada de Ajá, mayor orden es y'. ajá. ¿Es lineal o no lineal? Esa sería, a ver, linealidad. La variable independiente, ¿verdad? Es y. Esa sería lineal. No, no es lineal, No, porque mira, sabemos que y aquí es la variable dependiente y aquí aparece y a la séptima. a la Y y a la séptima. séptima no es lineal. Si tú graficas esa función te va a dar algo diferente a una línea recta. Ya.
Y aparece, si ves, aparece y a la séptima, que esto ya no le hace lineal a la ecuación Ya, diferencial. ya. ¿Tiene coeficientes variables o constantes? Esa tiene constantes porque se sobreentiende que Ajá, está uno. constantes. ¿Qué más Ujú, nos falta ver? Nada más. nada más. Y así podemos ir viendo. Acá, el ejercicio 4, ¿de qué orden es? Esa te iba a preguntar, ¿el exponente se le toma en cuenta o ya no? Porque la de mayor orden sería, no sé si la que está solita es la de primer orden, pero tiene un exponente. Mira, aquí O aparece una y. Y acá aparece y' al y cuadrado. prima al Aquí esta cuadrado. ecuación, mira, la derivada no está sola. Claro, Y aunque puedo decir que obviamente el orden se ve por la derivada de mayor orden, en este caso esta y ya hace que yo diga que la ecuación diferencial puede ser de primer orden o de segundo orden. Vamos a ver, dejémosle la curiosidad a la persona que le tocó hacer este ejercicio de tu grupo, a ver qué nos pone de respuesta, ¿ya? Y después que tú ya. me digas, te digo si está correcto o incorrecto y ahí lo planteamos, ¿ya? ¿Te parece? Sí, Ya, ahora para continuar con esto, a ver, espérame un ratito. Déjame ver, déjame ver. Ujú, ujú. Ya sé qué libro abrir, ya sé qué libro abrir. Ya. Me dice si se ve el libro, ¿ya? sí, sí se ve. Ya este libro es mexicano, pero igual es muy bueno en el sentido de cómo te explica la materia. Igual tiene su índice respectivo. Te pone una prueba de diagnóstico. Mira, por ejemplo, te pone lo necesario que tú debes saber, para hacer ecuaciones diferenciales ordinarias. Debes saber cálculo diferencial, debes saber cálculo integral, debes saber cálculo vectorial, que es en varias variables, que ya lo pasaste, creo, ¿verdad? Sí, Ya, álgebra lineal también es importante porque hay ecuaciones diferenciales de orden superior donde tú vas a necesitar realizar determinantes, por ahí saber si es que hay dependencia o independencia lineal y otros temas muy importantes. Y como qué te mencionó tu docente, que le va a gustar ver sistemas de ecuaciones diferenciales de forma que, matricial. entonces, ¿por qué es importante el álgebra lineal también? ¿Sí ves? Debes Sí, saber determinantes, definición de espacio vectorial y subespacio vectorial, independencia lineal y dependencia lineal, definición de base y dimensión, definición de transformación lineal, vectores característicos, valores y vectores propios, ¿recuerdas? más o menos, sí. Ya, solo un poco hay que refrescar la mente con ejercicios frescos, ¿ya? Ya, bueno, aquí vemos lo que te mencionaba, ecuaciones diferenciales, y eso ya dijimos, ¿no? Cuando te pregunten en conceptos, no te olvides de qué decir, de qué es una ecuación diferencial. ¿Qué te dice? Es una ecuación que contiene ¿qué? La derivada o las derivadas de una o más variables dependientes con respecto de una o más variables independientes. Ojo que aquí te está dando solo el concepto de qué. De ED, una ecuación ecuación diferencial. diferencial. No te está diciendo si es ordinaria o parcial. Si ves, lo habla en general. Por ejemplo, si es que es ordinaria, sería de una sola variable dependiente y una independiente. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, Y si es que es ecuación diferencial parcial, puede ser de una o más variables dependientes. Eso me falta decir. De más variables dependientes y a la vez más variables independientes. ¿De acuerdo? sí. Mira, aquí esto es lo que también estábamos repasando. La ecuación diferencial se clasifica por su tipo, orden, linealidad y grado. Lo de grado es lo que no te menciona en la actividad, pero también es bueno saber. Aquí sí ya te menciona que es una EDO. ¿Qué es una EDO? ¿Qué dice? Una ecuación diferencial se dice ordinaria si contiene la derivada o las derivadas de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente. Ya mira, aquí cambia un poco la situación. Dice que Ujú. las derivadas de una o más variables dependientes, pero por lo general las EDOs suelen venir una sola variable dependiente y una independiente. Ya. Pero debe cumplirse la característica de que solamente una y solo una variable independiente, ¿de acuerdo? En las EDO. Ya. Ya esto es lo que mencionabas, por su tipo las ecuaciones diferenciales son ordinarias si solo existe una única variable independiente o parciales si existen dos o más variables independientes, eso ya nombramos, ¿verdad? Sí. Mira, estas son ecuaciones diferenciales ordinarias que podrás verla en el transcurso del curso. Estas sí son ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier tipo. Ahí la cosa es ver qué método se ajusta para resolverla. La notación también te mostró tu docente. Estas son ecuaciones diferenciales parciales que ya sabemos cómo denotar. El orden de una ecuación diferencial, ¿qué dicen?
A ver, dice, se define el orden de una ecuación diferencial como el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Ya. Eso es lo que hace tu docente, ¿no? Te presenta un concepto, te presenta diapositivas. Yo sé que a la parte teórica es bueno mostrarlo así o no escribirlo, escribirlo. Porque al final la idea es basarse, no sé, un docente puede tener las definiciones de un autor o su propia definición adaptada, porque obviamente los conceptos ya son dados desde hace bastantes años, bastantes generaciones, solamente que ahora en la actualidad, bueno, ahora, no puedo decir ahora en la actualidad, perdón, solamente para dar clases de lenguaje también, ahora en la actualidad es redundancia, para que no digas, ¿ya? Ya. En la actualidad, se supone que cada docente adapta estos conceptos y se lo lleva a su forma. Lo puede plantear de otra manera, pero a la final utilizó el concepto de otro autor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Ya. Mira, esto de aquí, esto es interesante, es lo que estábamos viendo en los ejercicios. En la primera ecuación diferencial, ¿qué es? Ordinaria, ¿verdad? sí, ordinaria. Ya. ¿Es homogénea o no homogénea? Esa sería homogénea. No homogénea, No la alcanzo a bueno, en ver. este caso es no homogénea porque aparece igualado a Euler a la X, que es una función con respecto a la variable independiente. Aquí se ve claramente que Y es la variable dependiente y X la independiente, ¿estás de acuerdo? Independiente. Sí, Y dice que es de orden uno y es correcto. Mira lo que aparece acá. La derivada de orden 2 es esta ecuación diferencial, porque acá tengo Y' al cubo, pero eso no quiere decir que esto signifique la derivada de tercer orden, no te vayas a confundir. La derivada elevado a una potencia es la tercera derivada en este caso. Es y incorrecto. esa le hace no lineal, ese cubo. Podría ser que sí, obviamente sería no lineal. ¿Por qué? Porque está, bueno, en este caso se está metiendo con las derivadas, pero a la Ujú. final no hay una función, no se ve explícitamente aquí una función con respecto a Y que diga que es lineal o no lineal. Ya, Acá es de orden 3, es claro, ¿no? La derivada está sí. suelta, bueno, no tan suelta, pero lo que le está multiplicando es una función con respecto a qué variable. A X sería la variable independiente. Ya, entonces ahí no afecta, ¿sí ves? Acá Y también esta estamos, también es no lineal, ¿verdad? en este caso es lineal. Pero el exponente no le afecta en nada. Verás que x a la cuarta y x al cuadrado son funciones con respecto a la variable independiente. ¿Dónde Ya. vemos linealidad? ¿En qué variable? La línea en la variable dependiente. Y la variable Mm. dependiente aquí, ¿cuál es? Y. Y. Ah, ya. Entonces x a la cuarta y x al cuadrado no involucran en No nada le para que diga involucra si es en nada. lineal o no, porque son Ya. funciones con respecto a qué variable. A la variable independiente. Y acá aparece coseno de x. Si hubiera Ajá. aparecido aquí coseno de y, ahí sí te dijera que es no lineal. ¿De Ya. acuerdo? Ya. Ahora sí. Ya. Y dice que es de orden 3, eso ya quedó claro, ¿no? Sí. Acá es de orden 4, también es visible. Acá tengo, ¿de qué orden es esta ecuación? Primero es una ecuación diferencial parcial, ¿no es cierto? Sí, porque tiene variables independientes varias. Ya, ¿y aquí de qué orden es? Si ves, por ejemplo, aquí la derivada parcial de mayor orden es 2. Acá es de Dos. orden 1, acá es de orden 2, pero está elevado al cubo, pero eso no quiere decir que sea derivada octava o derivada sexta, porque aquí puedes decir potencia de potencia y no puedo hacer eso, porque esto es Claro. derivadas y esto no es exponente. Está hablando del orden de la ecuación, de la derivada, ¿no es cierto? Sí. Igual acá es notorio que es de orden 2. Mira esta de acá. Está elevado al cubo, es de orden 2. Sí. A pesar de que esté elevado al cubo, y acá aparece menos y' por x, igual a x seno de x. Acá, ¿por qué es de orden 2? Porque la derivada de mayor orden aparece esta de aquí, ¿no es cierto? Sí, en dos. Ajá. Ya, aquí viene lo que te mencionaba. En un curso de álgebra lineal se aprende que una ecuación lineal en dos variables es una expresión de la forma ax más by igual a c. Si te das cuenta, esto es una Sí, ecuación lineal, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la ecuación lineal de primer sí, orden? sí. Y la característica principal de esta ecuación es que las variables estén elevadas a la potencia. Uno. Ya. Y de la misma manera, una ecuación diferencial lineal tiene como propiedad que la variable dependiente y todas sus derivadas están elevadas a la potencia 1. Ojo con esto. Entonces, con esto ya vamos a ver si es que es lineal o no lineal. Ahora ya no solo involucra las funciones. ¿A qué más involucra? A las derivadas, que deben estar, Derivadas ¿qué? elevadas a la potencia uno, se podría decir. Entonces, aquí decimos que esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque una de sus derivadas está elevada al cubo, ¿sí ves? Ya.
Y ya, bueno, esta es la definición formal cuando cuando es una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial ordinaria se denomina lineal si tiene esta forma. Estos son coeficientes, pueden ser variables o constantes. Si ves, los que dice a sub n x, a sub n menos 1x, a sub 2, a sub 1, a sub 0. ¿Si notas eso? Sí, Ya. Y no aparece ningún término con respecto a la variable dependiente o las derivadas que estén elevadas a una potencia diferente a 1. ¿Estás de acuerdo? sí, Y mira lo que nos dice aquí. Si g de x, que es esta función que tengo acá al lado derecho, ¿sí viste? sí. Es igual a 0, la ecuación se denomina homogénea. Ya. Y si g de x es diferente de 0, la ecuación es no homogénea. Ah, ¿De acuerdo? sí, Ya. Entonces, mira, lo que yo hice aquí. Aquí, en primera instancia, si ves que el más x te puede confundir, está igualado a 0, pero esa x yo le puedo pasar al lado derecho y ahí sí puedo ver que es no homogénea, ¿de acuerdo? ajá. Sí, ¿Qué tal hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se va sí, sí, quedando las ideas? sí, sí, ya ahora sí, ya más claro. Ya, el grado también por si acaso, aunque no lo menciona, ¿qué dice del grado? Para determinar el orden de una ecuación diferencial considerábamos que la derivada de más alta de la ecuación, sin importar el exponente al que estén elevadas, las derivadas y la variable dependiente. Tal exponente se conoce como el grado de la ecuación diferencial. Ya, entonces, ¿qué dice la definición de grado de una ecuación diferencial? La potencia más grande a la cual está elevada una variable dependiente o bien alguna de sus derivadas se conoce como grado de una ecuación diferencial. Ya, entonces, esta ecuación diferencial que está subrayada, ¿de qué grado es? Esa sería de grado, el mayor sería tercer, A ver, leamos otra vez. ¿Qué dice? La potencia más grande a la cual a está la cual elevada una está. variable dependiente o bien alguna de sus derivadas se conoce como el grado de una ecuación diferencial. Entonces Ujú. aquí vemos que el grado es 3, ¿no es cierto? Tres, ajá. Ya, acá vamos a ver unos ejemplos. Mira, este es de grado 1 porque, mira, primero y aparece aquí, ¿no es cierto? Está Sí, elevado a la 1, eso es notorio, ¿no? sí, Y la primera abajo derivada el también está famoso, elevado a la 1, ¿estás de acuerdo? a Aunque no la se uno. ponga. Sí, Acá, mira, ya es notorio que es de grado 2 porque una de sus derivadas está elevada al cuadrado, ¿no es cierto? sí, Ya, y así sucesivamente. Ahora, ya. antes de pasar a los otros ejercicios, vamos a ponerte solo dos ejercicios de deber, ¿ya? No, esto ya está resolviendo ecuaciones diferenciales. Veamos los ejercicios propuestos. Más abajo. Ya verás, estas cuatro que queden de deber, ya solamente la clasificación, es decir, todo lo que analizamos en tu ejercicio que te mandaron de actividad, vas a analizar en estas cuatro tú aparte como deber, ¿ya? Ya. Ya, ahora sí pasemos al ejercicio siguiente de tu actividad, que sería este de aquí. Ya, es importante ver al comienzo de ecuaciones diferenciales también, si es que una función se considera solución de una ecuación diferencial, porque así tú te vas a permitir saber si es que tu respuesta es correcta. Cuando te pidan resolver una ecuación diferencial, y en este caso la respuesta, en este caso en tu ejercicio es explícita o implícita. Mande, no te escuché. La respuesta de esta ecuación diferencial que está aquí, y igual a seno de t más coseno de t, ¿es explícita o implícita? A ver, variables independientes sería explícita. Es explícita porque la variable dependiente queda en función de la variable Sí. independiente. Aquí se supone Ah, que y es la variable dependiente y t la independiente. Ya te voy a ujú. explicar eso ya mismo, ¿ya? Pero vamos a resolver el ejercicio. A ver, ¿tú lo tienes a la mano? No. Sí. Me dictas, ¿ya? Como decía, y' por coseno de t. Sí. ¿Qué más? Más y seno de t es igual a 0 y la solución dada es y es igual a seno de t más coseno de t.
Ya, igual para este tipo de problemas hay un par de videos en mi canal de YouTube para que veas cómo planteé estos ejercicios. Ya, bueno, aquí era y', ¿no es cierto? Debe aparecer por lo menos una derivada para que sea ecuación diferencial. Si te das cuenta, en este caso sí es una ecuación diferencial. Y mira que está de esta forma. ¿Qué es lo que tengo No, que hacer? no veo la pizarra, estoy viendo el libro. Ay, perdón, me olvidé. Bueno, ahí está anotado, ¿no? Y' coseno de t más y por seno de t igual a 0. Y me dan la solución. Entonces, como a mí ya me están dando y, en mi ecuación diferencial sí aparece y, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero lo que me falta es y'. Es decir, que tengo que derivar a esta solución una sola vez, ¿estás de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué me queda la derivada? Coseno. Coseno de t ¿Y la derivada de más... coseno cuánto es? La derivada de coseno es seno. Menos seno. Recuerda Menos. las fórmulas de derivación. A ver, te las voy a proyectar para que no te olvides. Espérame, dame un ratito. Y ahí le tomas captura y debes repasar eso, ¿no? Eso es importante, que no te olvides las bases. Si te olvidas las bases, estamos fregados. A ver, a ver, a ver. Ya casi, ya mismo, quizás, posiblemente. Aquí está. Ya, ¿se logra ver? Sí. Bueno, ahí hagámosle más pequeño. Ahí sí, igual se ven todas, ¿no? Aquí están algunas fórmulas generales que se aprenden en cálculo diferencial. Y mira, aquí está, la derivada de seno es coseno positivo y la derivada de coseno es seno negativo, ¿no es cierto? Ya. Y así para las demás funciones. Ahí si quieres darle una captura, no sé, lo que gustes. Pero es importante que sepas todo esto de cálculo diferencial. Ya le hice captura. Y a ver, vámonos al editor. Entonces, ya tenemos aquí nuestra derivada. Ahora lo que corresponde es solamente reemplazar lo que he encontrado. ¿Qué tengo? Siguiendo el orden de la ecuación diferencial. En este caso tengo y', ¿no es cierto? Entonces, en vez de y', ¿qué coloco? Coseno de t menos Coseno seno de de t t. menos seno de t. ¿Estás de acuerdo? Y esto le Sí. multiplico por coseno de t que estaba, ¿no es cierto? Mira, esto es la primera derivada, que es lo que está aquí, ¿no es cierto? Ya. Y eso está multiplicado por coseno de t que le puse acá, ¿de acuerdo? Ya. Sí, sí. Y luego más y. ¿Pero qué es y? Es esto de aquí. La solución, ajá. Seno de t más coseno de t. Y eso está multiplicado por, Seno de t. y esto es igual a 0, debe ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que, propiedad distributiva. Este coseno de t por este coseno de t, ¿cuánto me queda? Coseno al cuadrado de t. Coseno al cuadrado de t. Más por menos sería menos seno de t por coseno de t, ¿estás de acuerdo? Sí. Luego sería más seno de t por seno de t. Seno al cuadrado de t. Y luego más coseno de t por seno de t, le pongo en orden, más seno de t por coseno de t, ¿de acuerdo? Sí. Esto debe ser igual a 0. Aquí hay términos que puedo simplificar, ¿no? Bueno, aquí tengo términos opuestos, menos seno de t por coseno de t más seno de t por coseno de t, ¿cuánto me queda? Eso se simplifica. Se hace 0, ¿no es cierto? Desaparecen, es como tener 5 menos 5, ¿no es cierto? Sí. Y solamente me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 0. Por identidad trigonométrica pitagórica sabemos que esto de aquí es equivalente a 1. Eso también es importante que recuerdes, identidades trigonométricas, porque vas a utilizarlas en ecuaciones diferenciales sí o sí. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Entonces, 1 es igual a 0. Esto es un absurdo, ¿no es cierto? Claro. Es falso. Entonces, yo concluyo que esta función de aquí, puedo poner esto de aquí, verás, a ver, te voy a mostrar dónde está, ya los he perdido. ¿Qué significa esto que puse ahí, en palabras? Por lo tanto. Ya, por lo tanto, y igual a seno de t más coseno de t no es solución de la ecuación diferencial dada.
¿Por qué? Porque aquí me dio un absurdo. Si es que aquí me daba 0 igual a 0, ahí sí podría decir que esta es solución de la ecuación diferencial. Pero no se cumple, entonces es falso, ¿no es cierto? Es falso. Ajá. Y listo, facilito, ¿no? Sí, es así. A ver, entonces vamos a ver. Yo sé que no te tocó a ti, pero a ver, ¿qué tal el ejercicio? Está pesadito este de aquí. A ver. Mm, este también te toca. A ver, hazle este solito ya. Solita, te toca. Este es, aquí dice uno, verás. Hazle solita en tu cuaderno a ver y qué tal te queda, ¿ya? Ya. Ya me avisas cuando termines, levantas la mano o algo, ¿ya? A ver, déjame copiar. Y prima más y prima cuadrado es igual a 0 de la solución. Nada. Ya. X más constante C1. Ahí le tendría que derivar 2 veces, ¿verdad? A ver, en tu ejercicio uno, a ver, el uno dice, sí, debes derivar 2 veces la función, porque aparece la derivada de orden 2 es la mayor, ¿no es cierto? ¿De qué grado es esta ecuación diferencial? 2. Ya, muy bien. Ya, pues déjame seguir. Entonces derivar. ¿Qué se te hace complicado hasta aquí de ese ejercicio? Ahorita le estoy comparando con el que tú hiciste Ya. para irle viendo. ¿Qué decía la ecuación diferencial? Y segunda más y prima al cuadrado es igual a 0. Sí, y segunda más y prima al cuadrado es igual a 0. Y la solución me dice que debe ser Y y es igual. igual al logaritmo natural de x más constante 1 más la constante 2. Logaritmo natural de valor absoluto, dice, ojo. Hay que Ah, tener ya. cuidado también con el valor absoluto. Ya. Más constante 1 más que era. De ahí ya no valor absoluto más la constante 2. Más la constante 2. Ya. A ver, déjame ver, ya se me perdió. A ver. Se rayó el mouse, ¿no? A ver. ¿Qué pasó con este mouse?
Veamos. ¿Qué se está compartiendo ahí? Se está compartiendo el pizarrón, ahorita el libro. Ya, a ver, estábamos en el ejercicio de acá abajo, más constante 2. Ya, a ver, déjame que solo funcione el mouse que se trabó. Y ahí sí la pizarra, ¿no? Sí, ahí sí la pizarra. Ya, entonces estábamos derivando la derivada de un logaritmo natural. Bueno, en este caso el valor absoluto lo vamos a obviar un rato, ¿ya? Vamos a asumir que vamos a tomar la respuesta positiva, ¿ya? Ya, déjame poner el mouse nada más, ya. Ya, y' va a ser igual a que la derivada de una función logaritmo natural, en este caso te dice que es equivalente a qué? A la derivada del argumento en el numerador. La derivada de x es 1 más la derivada de la constante. La derivada de una constante siempre es 0, ¿no? Ya. Entonces te queda 1 sobre qué? Sobre el argumento, sobre x más la constante 1. Ya. La derivada de la constante 2 es 0, ¿no es cierto? 0, sí. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada. Estoy asumiendo que estoy tomando la parte positiva de ese valor absoluto, de x más c1. Ya. La segunda derivada va a ser igual a que aquí tengo una función racional. Entonces, derivo el numerador y le multiplico por el denominador sin derivar. Y eso me queda 0, ¿no es cierto? En la primera parte. ¿Recuerdas la regla del cociente o no? Sinceramente. No mucho. Ya, entonces la regla del cociente te dice que derives al numerador y le multipliques al denominador sin derivar. Como la derivada de 1 es 0, entonces aquí yo pongo 0 o bien no puedo poner nada, pero pongámosle ya. Y luego te dice que le restes el numerador multiplicado por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? El 0. La derivada del denominador. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Y la derivada de la constante es 0. Entonces no puede ser 0, ¿sí ves? La derivada de x más c1 es 1. Ajá. Y le divides ¿para qué? Para el denominador al cuadrado. Eso te decía la regla del cociente para derivar. Ah, ya. Todo número dividido para 0. Ya. Ya, entonces a la final nos queda menos 1 sobre x más la constante 1 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero eso da 0. ¿Mande? Sí. Ya, ahora sí reemplacemos. Pongamos reemplazo en la ecuación diferencial. En vez de mi primera derivada coloco esto de aquí, ¿no es cierto? Sí. A ver, pongámosle, está medio loco el mouse, no quiere reaccionar. Menos 1, x más 1 al cuadrado. Ya ahí sí. A ver, esto de aquí. En vez de la segunda derivada. Y luego sería más, en un paréntesis coloco la primera derivada que es esta de aquí. Sí. Y eso le elevo al cuadrado. Y eso es igual a 0. Y eso debe ser igual a 0. Ya, aquí tengo menos 1 sobre x más la constante 1 al cuadrado. Esto ya tenía. Por propiedades de exponentes, tanto al numerador como al denominador, yo le puedo elevar al cuadrado en este caso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces te queda 1 sobre x más la constante 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Y esto es igual a 0. Y te das cuenta que tengo términos opuestos en el lado izquierdo, entonces 0 es igual a 0. Te da una identidad, ¿eso quiere decir que? Sí, sí es verdadero. Y es solución de la ecuación diferencial. Y igual al logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante 1 más una constante 2 es solución de la ecuación diferencial dada. ¿De acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces hasta ahí vamos bien. Hasta ahí dudas, sugerencias, comentarios. Hable ahora, calle para siempre. Todo entendido. Ya, entonces te va a quedar de reto que hagas el siguiente ejercicio. Verás, te voy a poner del libro de la actividad. No, porque eso es hacerle el deber a tus compañeros, ¿sí o qué? Sí. Hago el siguiente. ¿Mande? El siguiente uno. Ese de ahí. Y primo.
Ah, si quieres hacer, bueno, si quieres hazle ahorita, ya me dices qué tal, si te sale o no. O me mandas una foto a ver qué tal, o me dices si es solución o no es solución y yo te digo sí o no. Igual te voy a presentar la solución en la pantalla, ¿ya? Ya. Dale. Tiene 5 minutos. Ahí igual tengo que hacerle la segunda derivada, ¿verdad? Derivas una vez y luego derivas otra vez. Ajá. Ya. Uno, raíz de uno, y es igual a seno de x más. Esto, la derivada. Sobre más x menos x. Menos x al cuadrado. Menos x menos x al cuadrado. Entonces, la segunda derivada. La derivada. La segunda derivada de coseno. Coseno de x. Esto sería solo de x.
X sobre X más Y raíz X es igual a 1 sobre 1 menos X al cuadrado. X más Y raíz 1 menos X al cuadrado. Es igual a 1 sobre 1 menos X y ya, creo que no es. ¿Qué tal te quedó? Creo que no es. Pero no sé. Aquí las derivadas acaba derivada conjunta, ajá, así. Hasta ¿Estás ahí viendo sí. la pantalla? Sí, Mira las formas de representar la primera derivada. Mira, primero que nada vemos que los denominadores son iguales. Como tengo una resta de fracciones homogéneas, puedo hacer esto de aquí. ¿Estás de acuerdo? sí. Como Yo tengo raíz cuadrada le de hice 1, como la primera le hice yo, como esa. Ajá, sí me salió hasta ahí. y después derivaste esto otra vez. Le puse de la segunda. Hasta eso sí saqué de 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado, menos X sobre Verás, X. esta es una Eso, forma de representar esto de acá. Solamente hice la resta de fracciones. Como tengo mismo denominador, conservo el denominador y resto los numeradores. ¿Estás de acuerdo? sí. Luego, 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados en la raíz cuadrada. Entonces, esto puede escribir como 1 más x por 1 menos x. ¿Estás de acuerdo? Ujú, Y por eso, por propiedades de raíces, sabiendo que ese argumento es positivo, puedo separar de esta forma. ¿Estás de acuerdo? sí. Y luego, como aquí tengo 1 menos x en el numerador, si ves, puedo poner un paréntesis por aquí, 1 menos x, y voy a cerrar paréntesis, y 1 menos x dividido para raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces, aquí puedo decir que, como estoy dividiendo exponentes de misma base, la base es 1 menos x. Cuando se dividen, se restan. Aquí esta raíz cuadrada de 1 menos x tiene exponente 1 medio, y este de acá arriba tiene exponente 1. 1 menos 1 medio te queda 1 medio, entonces te queda arriba raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Eso se entiende o todavía tienes que volver a recordar esos temas? No, eso sí, pero se puede representar de cualquiera de esas formas, ¿verdad? Ajá. Y por último, la más simplificada, que es esta. ¿Qué hice aquí? Meter en la raíz cuadrada a los dos argumentos, ¿sí ves? A la final es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Por propiedades Sí. de radicación. Ujú. Y para encontrar la segunda derivada vamos a hacer la regla de la cadena. Voy a llamarle u igual a esto de aquí, 1 menos x sobre 1 más x, ¿estás de acuerdo? Yep. Y entonces yo tengo que encontrar ahí que la derivada de u con respecto a x. ¿A qué es igual la derivada? A ver, me vas diciendo tú. ¿Qué tengo que hacer para derivar por la regla del cociente? ¿Qué te dije? Que debo de, a ver, era de la derivada del numerador sumada con ¿Cuánto es la derivada del numerador? de 1 menos X. Ajá. De 1 menos X quedaría, a ver, déjame verle, menos 1. Menos 1. ¿Multiplicado por qué? Por el denominador sin derivar. Ajá, sí, Y eso menos el numerador sin derivar multiplicado por la derivada del numerador, que es 1, ¿no es cierto? Del ujú, denominador.
¿Estás de Ya. acuerdo? Sí. ¿Y dividido para qué? Para el denominador al cuadrado, ¿sí o qué? Ya. Sí. Ahora solamente nos queda simplificar porque no puede quedar ahí. O sea, ya hice la operación de derivar, ¿no? Pero la idea es dejarlo más simplificado posible. Recuerda que tu docente dijo que necesita respuestas más simplificadas, ¿sí o qué? Sí. Entonces, ¿qué te queda aquí? Por propiedad distributiva te queda menos 1, menos x, menos 1, más x. ¿Estás de acuerdo? A ver, menos uno, más menos x, menos sí. Porque este menos por No, este menos se hace es más. Se más. hace más. Ajá. Sí. Y aquí, simplificando términos, menos 1 es menos 2 y menos x más x es 0. Entonces aquí me queda menos 2, ¿sí o qué? Sí. Voy a poner el menos 2. Pero, ¿qué pasó? Como hice un cambio de variable, esto quiere decir, bueno, esto va a ser una nueva función. Vamos a hacerle una nueva función. Yo sé que es la primera derivada, pero voy a ponerle acá, en este caso, una nueva y, que y va a ser igual a raíz cuadrada de u, ¿no es cierto? Porque mi argumento era u. Yo le hice un cambio de variable. Eso se llama derivar por la regla de la cadena. Ok. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces mi nueva y va a ser igual a tener a u a la u medio, ¿sí o qué? Para poderle Sí. derivar. Ya. Pasamos de radicación a potencia. Y para derivar eso, es decir que voy a tener la derivada de y con respecto a u, ¿estás de acuerdo? Ya. ¿Cuánto te queda la derivada de u a la u medio? El u le reemplazo con el menos 2. ¿Mande? A ver, la derivada de u elevado a la 1 medio. Solo debes derivar esto de aquí. Ya, entonces ahí me quedaría 1 sobre 2x elevado a la 1 medio. No es x, verás que es u, que es lo Ay, mismo que, sobre u, así sí. que es lo mismo que raíz cuadrada de u. Ya. Ya, ojalá estés practicando derivadas, verás que es muy importante eso. Ya, Ujú. entonces, por la regla de la cadena, mi derivada, bueno, en este caso la que yo necesito, y segunda, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de y con respecto a u, que es esto de aquí, multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que es esto de aquí. Eso es lo que me decía mi famosa regla de la cadena. ¿Sí o qué? Ujú. Sí. Sí. Y si no la recuerdas, te la voy a presentar por acá para que la veas, ¿ya? A ver, libro mágico, mágico libro, regla de la cadena. Mira, aquí está la regla de la cadena, pero esta está representada de otra forma. La derivada de una función compuesta, porque al final la regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la función en general por la derivada del argumento. Si ves lo que yo hice acá es lo mismo, pero en otra notación. Solo hice unos cambios de variables. ¿Qué hice? Ujú. A derivar a la función en general y multiplicado por la derivada de su argumento, que es por eso es que hice este cambio de variable, para derivar su argumento, que es lo que tengo aquí. Ya. Y ahora simplifiquemos, ¿qué me queda la segunda derivada? Y volviendo a la variable original, y segunda, este 2 dividido por este 2 se hace 1, pero el signo menos se conserva, ¿estás de acuerdo? Sí. Menos 1 sobre, en vez de raíz cuadrada de u, yo debo escribir que raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x, ¿sí o qué? Porque mi u era ese cambio de variable que hice acá. Ya. Ujú. Y eso está multiplicado por este 1 más x al cuadrado que también está en el denominador. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, le voy a poner también en este denominador. Ah, bueno, se metió una raíz. Control X. Ah, ya la fregué. Se cerró el editor por poner control X. Sí, se cerró, ¿verdad? Sí, sí, no veo. Bueno, sí copiaste, creo. Teníamos que la primera derivada era igual a raíz cuadrada de... Pero no veo la pantalla. Se cerró todo. Bueno, vamos a compartirle, a ver. Hasta lo que estaba escribiendo, ¿se anotaste? Ujú. 1 menos x, a ver, y' era igual a 1 menos x sobre 1 más x, sí, o que esa era la primera derivada. Sí. Y yo estaba necesitando la segunda derivada. ¿Y qué me quedaba? Que era igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado
Todo esto al cuadrado, ¿sí o qué? Sí. Y multiplicado por raíz cuadrada ¿de qué? De u. Pero mi u era 1 menos x sobre 1 más x, ¿estabas de acuerdo? Sí. Ya ahí puede quedar la segunda derivada, puedo seguir simplificando más. Por esa raíz, tal vez. Ya esto habíamos dicho que podíamos separar como Ajá. raíz cuadrada de 1 menos x sobre raíz cuadrada de 1 más x, pero yo le voy a escribir a ese 1 más x a la u medio, que es lo mismo que raíz cuadrada de 1 más x, ¿estás de acuerdo? Sí. Y entonces ahí puedo hacer, aquí hay una división en el denominador, exponentes de misma base, la base es 1 más x, cuando se dividen se restan, ¿no es cierto? Sí. Entonces y segunda es igual, 2 menos un medio, ¿cuánto es? 2 menos 1 medio. 3 medios, ¿sí o qué? 3 medios. A veces es bueno ya no utilizar la calculadora, pero bueno, en este caso sí lo ha requerido. 1 más x al cuadrado, ¿a la qué? A la 3 medios, ¿sí o qué? A la 3 medios. Multiplicado por qué? 1 menos x. Raíz de 1 menos x. Ya. Y esto de aquí yo puedo escribirle de esta manera. Ya. Y tú me vas a decir por qué, pero bueno. ¿Está correcto eso o no está correcto? 1 medio, déjame ver, sí. 1 medio, 3 medios. 1 medio más. Sí, sí, estaría bien. ¿Qué es lo que hice? Al 1 más x a la 3 medios le dice como 1 más x Ajá. por 1 más x a la 1 medio. Este Ajá. 1 más x a la 1 medio era como raíz cuadrada de 1 más x y aparte estaba multiplicado por esta raíz cuadrada de 1 menos x. Sí. A la final, volviendo todo a una sola raíz, me quedaba lo original que era raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos a la actividad porque se me borró la EDO. La EDO era esto. Y segunda tenía que ser igual a 1 sobre raíz 1 cuadrada de sobre. 1 menos x al cuadrado, ¿sí o qué? Sí. Entonces tengo así, y segunda igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Pero mi y segunda es todo esto de aquí. No estoy viendo el pizarrón. Entonces no se cumple, ¿sí o qué? Sí, no, no sé. Esto no es igual a esto de acá. ¿Será? ¿Será que sí o será que no? No tiene sentido para pasar este raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado acá a multiplicar. Se hace esto 1 y te queda menos 1 sobre 1 más x igual a 1. Eso también puede ser notorio si te das cuenta. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Sí puedo, ¿sí o qué? Sí. Te quedaría menos 1 sobre 1 más x igual a 1. ¿Por qué? Porque esto que te digo aquí que está dividiendo pasa a multiplicar, se simplifica con esto, se hace 1, ¿no es cierto? Y esto no es equivalente. Así que decimos como esto es un absurdo, por lo tanto, y igual a arco tangente de x más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿era verdad? Sí. A ver si más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. No es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Listo. Fácil, difícil, complicado. Solo la derivada, un poquito que estaba media laboriosa. Ajá. Sí. Eso mismo. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿qué ejercicio vamos acabando? Vamos haciendo, vamos 3, creo, o 4. 3, sí. 3, 3. No, 4 ya. A ver, el primero. 1, Sí, 4. 2, 2, 3 y 4. ajá. Sí. Determine la ecuación diferencial de la familia de curvas. Ya. Bueno, no, creo que nos quedan 3 ejercicios. Por el momento vamos a darle break y vamos a ponerte, bueno, aparte de los ejercicios que te mandé, 2 de tarea. ¿Y qué te parece si es que
Bueno, tú me dices si es que no vas a hacer nada este feriado para ver si los otros 3 los terminamos el día de mañana. ¿Qué dices? Sí, sería bueno. Ya, entonces ya te mando la tarea por WhatsApp y bueno, igual te va a quedar este video grabado para que puedas ver en mi canal de YouTube y adicional si es que alguien le quieres compartir, no sé, Sí, para que por igual favor. aprenda, ¿ya? Cualquier cosa me comentas, estamos en Sí, contacto. listo. Muchas gracias. Ya, nos vemos, Jamie. Chao. Ya, chao, muchas gracias.